Buenas tardes a todos y bienvenidos a estas jornadas sobre los valores éticos de la transición en Córdoba. Soy Pablo González Pola, director del Instituto de Estudios de la Democracia, organizador junto con el Real Círculo de la Amistad y la asociación, el centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Córdoba de estas jornadas. En fin, lo que buscamos es una reflexión sobre esos valores de la transición tan importantes como el consejo o la generosidad que hicieron posible uno de los periodos más fructíferos de la historia de España. Vamos a buscarlos, vamos a reflexionar sobre ello. Y Córdoba es un sitio ideal. Es ideal para esta reflexión, en primer lugar, porque hubo una pretransición, lo mismo que la hubo en el conjunto de España, y también porque esta ciudad y su provincia aportó unos grandes políticos a esta transición, como vamos a tener ocasión de ver. Quiero decirles que tras una breve presentación que voy a hacer del primer ponente, don Benito Gálvez, ustedes pueden hacer preguntas por medio del chat o por el mismo preguntas y respuestas, y de esta forma yo podré leer las preguntas que don Benito podrá contestar. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Creemos que van a ser un éxito estas jornadas y vamos a presentar al primer ponente. Don Benito Gálvez Acosta nace en Sevilla, es de honda raigambre cordobesa, donde su padre ejercía como abogado, y hizo sus primeros estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas de Córdoba, obteniendo ya posteriormente su licenciatura en la Universidad de Sevilla. En 1971 hace 2 oposiciones y es juez comarcal y secretario judicial, lo que actualmente es el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, y ejerce en los juzgados de Fuenteovejuna y Andújar respectivamente. En 1973 gana las oposiciones a juez de primera instancia e instrucción, ejerciendo en los juzgados de Cazalla de la Sierra y Posadas, hasta que en 1979 se integra en el cuerpo de magistrados de trabajo, sirviendo en las magistraturas de Palencia, Jerez de la Frontera y Almería. En 1995 es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Almería y en 2003 preside dicha audiencia. En 2009, el citado Consejo General del Poder Judicial le nombra magistrado del Tribunal Supremo, de su Sala Quinta de lo Militar, siendo elegido en 2014 miembro de la Sala de Gobierno de este alto tribunal. Actualmente es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Paralelamente ha desarrollado una intensa, yo diría que muy intensa, actividad docente como profesor de la UNED, en la Universidad de Almería, en la Escuela de Relaciones Laborales y en la Escuela de Trabajo Social, impartiendo materias como Historia del Derecho, Introducción al Derecho, Derecho del Trabajo, Derecho Sindical y Derecho Procesal. Es autor de un gran número de publicaciones e intervenciones en diferentes reuniones científicas y congresos. Y, por supuesto, poseedor de numerosas condecoraciones en las que yo me voy a permitir destacar, porque sé que será una de las más apreciadas, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que fue concedida por la ministra de Defensa en el año 2010. Bien, y sin más, como estaremos ya deseando oír a don Benito Gálvez, cedo la palabra para esta ponencia en la que luego, como digo, una vez que termine él, abriremos ese turno de preguntas que les ruego, vuelvo a insistir, lo hagan las preguntas, no daremos la palabra, sino que yo las leeré y les ruego que las hagan muy concisas, si es posible, y concretas, bien por preguntas y respuestas que tienen abajo o bien por el chat. Pues sin más, doy la palabra a don Benito Gálvez. Muchas gracias. Debo comenzar mostrando mi agradecimiento al Instituto de Estudios para la Democracia y singularmente a su aula política, a la que me honro en pertenecer. Y ello por brindarme la oportunidad de evocar unos años de juventud que traen a mi memoria nombres, imágenes y circunstancias que por aquel entonces sembraban en mi ánimo cierta inquietud. Eran aquellos tiempos que se han dado en denominar de pretransición o de tardofranquismo, en los que bullía
en la sociedad española, o al menos en parte de ella, una cierta zozobra de cambio político y social. Precisamente, el referido Instituto de Estudios para la Democracia, en el número 2 de sus cuadernos de la España contemporánea de abril de 2007, bajo la firma de Stanley Payne, publicó un trabajo con el referente de tardofranquismo o pretransición. En él se abordaba el hecho de que Francisco Franco, con el nombramiento del príncipe Juan Carlos de Borbón en 1969 como sucesor a título de rey, esperaba la continuación del sistema con introducción de cambios meramente secundarios. Sin embargo, la sociedad española y en general el ambiente del mundo occidental apostaba por una transición hacia la democracia, andadura que tras la muerte de Franco vino a prefigurar lo que sería la conocida transición española desde un régimen autoritario a un sistema democrático. Transición que efectuada de modo pacífico sería modelo en el contexto político mundial. Capítulo este de la transición, cuyo desarrollo corresponde a otras ponencias de este ciclo, debiendo atender el objeto de mi exclusiva intervención al referenciado periodo de la transición, más en concreto al que se dio en denominar Círculo Cultural Juan XXIII, y ello por razones personales de arraigo, cordobesismo, integración, estudio y familia. Bien, en tal pauta, traigo a colación que el 24 de julio de 1964, Francisco Franco preside el desfile militar en conmemoración del 25 aniversario civil, acontecido el 1 de abril de 1939. Los fastos sirvieron para la exaltación del régimen, pero, como refiere María Asunción Castro Díaz, en su coordinado trabajo sobre el acontecimiento 25 años de paz franquista, sociedad y cultura en la España hacia 1964, también contribuyeron a su legitimación como garante de paz, orden, progreso y estabilidad en unos felices años de desarrollo, los años 60. Las exposiciones, festivales, concursos, publicaciones y estrenos cinematográficos venían a dar una imagen moderna del país. El plan de estabilización del 59 estaba dando sus frutos, con una decidida apertura del régimen en lo económico que, sin embargo, no venía acompañada de la correspondiente evolución en lo político y lo social. Evolución que una parte relevante de la sociedad española estaba ya demandando. Por eso, en los años 60, el país asiste a una interesante dialéctica entre el discurso oficial e intransigente del régimen y otros discursos ideológicos, culturales y artísticos que rápidamente se van abriendo paso. En este ambiente social, el 20 de diciembre de 1963 se funda el denominado Círculo Cultural Juan XXIII. Obviamente se funda en Córdoba, en el marco ambiental de unas conferencias sobre la encíclica Pacem in Terris, última de las 8 encíclicas del Papa Juan XXIII, que fue publicada el 11 de abril de 1963, encíclica que versaba sobre la paz en todos los pueblos y que iba dirigida a todos los hombres de buena voluntad, por tanto, no solamente a la feligresía católica y al episcopado, como era la tónica generalizada. Todo ello en el contexto del Concilio Vaticano II, anunciado por el Papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959, y cuyo discurso inaugural
se dio el 25 de enero de 1963. Uno de los objetivos principales del concilio fue la presencia de la Iglesia Católica en las cuestiones sociales, con un carácter eminentemente pastoral en fórmula de ayornamiento, en expresión del Papa Juan XXIII, que puso de moda la puesta al día de la Iglesia Católica, del que debería surgir un nuevo y profundo diálogo con el mundo. Aludidas conferencias significarán una oportunidad en aquellos años para hacer en público reflexiones sobre la realidad existente y algunos tímidos planteamientos de rechazo al régimen franquista. Nace, pues, el Círculo Juan XXIII con un cierto acento religioso y una determinada voluntad de oposición social y política al régimen político entonces existente. En un principio, la actividad del Círculo se centró en conferencias y debates sobre política y religión, basados en la revista Cuadernos para el Diálogo, cuadernos de carácter cultural, aunque con claro propósito de transmitir también un determinado ideario político, el democristiano, ideario que defendía su primer presidente y promotor, Joaquín Ruiz Jiménez. Su primer número se publicó en 1963 y dejó de salir en 1978. En este contexto social y de este modo, el Círculo Cultural Juan XXIII sembró la semilla de la transición en Córdoba. Esbozado el origen del que se dio en denominar el Juan XXIII, abordar una aproximación al mismo y traer a colación algunos datos sobre su carácter y trayectoria puede hacerse desde la perspectiva de simples experiencias personales, las mías. Como joven estudiante en aquellas fechas, en los años de su fundación, relacionado por razones familiares con dicho centro, o hacerlo con algo más de rigor, repasando el artículo elaborado por Sergio Miranda Rodríguez en cuanto autor de un trabajo sobre la aproximación histórica al origen y primera etapa del Círculo Cultural Juan XXIII. Opto por ceñirme a dicho autor, por su rigurosidad, sin perjuicio de algunas consideraciones o reflexiones personales, a modo de colorario final, al margen de aquellas otras que devengan en el coloquio posterior. Debo destacar, en tal sentido, la ausencia de publicaciones concretas sobre el Juan XXIII. En la pauta propuesta, nos dice Sergio Miranda que el origen del Círculo Cultural Juan XXIII debe enmarcarse en aquella Córdoba de los años 60, una Córdoba conformada por una sociedad con muy poca actividad. Dice el autor, solo había procesiones, partidos de fútbol y toros. Y así lo dice y lo refiere el abogado Rafael Mir Jordano, pronunciadas en la entrevista otorgada al diario Córdoba el día 10 de abril de 2011. En tal situación, de una Córdoba provinciana, cerrada sobre sus tradiciones, un reducido grupo de intelectuales locales muestra sus inquietudes culturales, grupo en el que destacaba el citado Rafael Mir, quien en 1958 funda la Revista del Mediodía, donde publicaron otros como Pepe Aumente o Mariano Roldán, contando con ilustraciones de Antonio Poledano. Al unido grupo de intelectuales lo constituían no más de 40 o 50 personas a las que se dio en llamar, curiosamente, el Batallón de la Cultura, pues eran siempre los mismos y en todos los actos. Integrantes destacados de este grupo
Era, entre otros, Balbino Povedano y Rafael Salazar, personajes todos de la Córdoba cultural del momento, en la que culminó aflorando el Círculo Cultural Juan XXIII como pieza clave en la vida política y sociocultural de la ciudad. En su esencia, el origen del Juan XXIII deviene como resultado de la convergencia de distintos vectores sociales, políticos e intelectuales, insertos en un momento político-social tan singular y delicado como era el régimen franquista. Suponía, en aquella Córdoba de los 60, la necesidad de constituir un espacio libre para el pensamiento y el debate político, convirtiéndose en un punto de encuentro de intelectuales críticos con el franquismo. Sus miembros fundadores denotaban una cierta inquietud política y cultural que les llevó, con los años, y a algunos de ellos, a ser reputadas personalidades en la vida política y cultural de la ciudad. Destaquemos algunos de aquellos nombres. Balbino Povedano, reiterada referencia se ha hecho a él, José Aumente Baena, Rafael Salazar Padilla, Luis Valverde Castilla, Joaquín Martínez Bormann, Francisco Natera, Fernando Atienza, Antonio Enns Porras, Antonio Zurita, Jaime Loring, todos, a más de personas cultas, requerían la necesidad de una libertad de pensamiento no permitida en aquellos años 60. Unos procedían de grupos religiosos, como Acción Católica, Juventud Jace o comunidades cristianas, con compromisos socioculturales previos a la fundación del Juan XXIII. Cítese como ejemplo el Cine Club Liceo o el Teatro Medea, creado por Joaquín Martínez Bormann, el Cine Club Senda, fruto de la labor de Antonio Enns, o la revista Praxis, fundada por José Aumente Baena. Solo faltaba, para culminar sus aspiraciones culturales y políticas, un punto de confluencia. Y este sería el ciclo de conferencias que José Aumente, Rafael Salazar y el padre Molina organizaron acerca de la encíclica Pacem in Terris. En dichas conferencias se trataban aspectos religiosos, políticos y jurídicos, surgiendo en el sentir de sus citados organizadores la voluntad de instituir el 20 de diciembre de 1963 el Círculo Cultural Juan XXIII al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964. Puede decirse que fue el tan reiterado José Aumente Baena, en gran medida, el ideólogo del proyecto, como refiere Antonio Navarro, párroco de la Fuensanta, en un artículo publicado en el diario Córdoba, al aludir a que un grupo de personas, encabezadas por José Aumente, le solicitaron ayuda a él como conciliario diocesano, que era de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Ayuda para crear un club vinculado a este movimiento. Vinculación esta que no llegó a establecerse al preferir Navarro, el sacerdote, que tal club quedara independiente de dicha hermandad. Bien, el nombre elegido para el club, dado que los fundadores procedían de grupos religiosos y precisamente por esa connotación, fue el de Círculo Cultural Juan XXIII. Constando como primer presidente Luis Valverde Castilla, firmando sus estatutos fundacionales Fernando Atienza y Rafael Salazar. No así José Aumente,
y ello por su significado carácter de demócrata antifranquista y por sus artículos en revistas como Índice y Praxis. Publicación esta constantemente censurada desde su fundación en 1960 y clausurada por el régimen en 1961. Papel relevante también tuvieron en este proceso fundacional otros, como Antonio Zurita, procedente de los cursillos de cristiandad, o el sacerdote Francisco Natera de la OAC. Careciendo de sede inicial, las primeras reuniones del círculo se llevaron a efecto en la ermita de la Alegría y, en ocasiones, en los Altos de San Hipólito, a veces incluso en las catequistas o también en el Círculo de la Amistad. Su inicial actividad se centró en la organización de conferencias, foros y debates sobre temas de carácter teológico, político o social, posibilitando la personalidad de sus fundadores, la asistencia como ponentes de personalidades políticas y culturales pertenecientes a la oposición franquista. En 1965, Rafael Sarrazán sucedió a Luis Valverde, sucedió en la presidencia a Luis Valverde, y a este, de 1966 a 1969, Balbino Povedano. Año en el que accede a la presidencia José Aumente, quien propone, José Aumente, que el Juan XXIII deje de ser un coto cerrado para círculos cristianos y se haga aconfesional, abriéndose a todos los que luchan por las libertades. Con esta ampliación de objetivos, y a partir de esas fechas, hubo un notable incremento en el número de socios, pasando de los 33 en 1968 a los más de 600 que alcanzó a finales de 1975. Decidióse, por ello, que establecer una sede propia y permanente para el círculo, sede para la que fue elegida finalmente una antigua casa sita en la calle Romero Barros número 10, que se arrendó al abogado Benito Gálvez. Es de anotar que la apertura del Círculo Cultural Juan XXIII, esa apertura de la que he hecho alusión, propició la entrada del por entonces ilegalizado Partido Comunista, dado que el Juan era un ámbito muy adecuado para desarrollar sus encuentros y reuniones. Me refiero, lógicamente, al Partido Comunista. Además de contar con una cierta afinidad entre algunos de sus miembros fundadores, ya que en esos miembros no solo existía una tradición de participación en grupos religiosos, sino que también su pensamiento político, en alguna medida, se inspiraba en fuentes marxistas. En 1971, José Aumente vuelve a ser reelegido presidente del Círculo, pues, como él decía en una entrevista al diario Córdoba en 1971, se me ha elegido presidente porque soy la persona que puede mantener el equilibrio entre los distintos grupos ideológicos que formamos el Círculo. Desde estos primeros años 70 y en la referida casa de Romero Barros número 10, se multiplican los actos, conferencias, coloquios, y el Juan se convierte en un foro de debate y en el foco de la cultura local como instrumento político, constituyéndose en el gran germen de la transición en Córdoba.
como cenáculo en el que intervinieron importantes personalidades que alcanzaron posteriormente gran proyección política tras la caída del régimen. Felipe González, Peces Barba, Alfonso Guerra, Joaquín Ruiz Jiménez, Cristina Almeida, Alejandro Rojas Marcos, Camilo José Cela, Óscar Alzaga, Tierno Galván, Pablo Castellano, Gloria Fuertes o Carlos Cano. Todos ellos pasaron en aquellos años por la calle Romero Barros número 10. La corriente política más generalizada en el Juan era la del Partido Comunista, en convivencia con otras como la socialista o la regionalista andaluza, incluso aquellas otras de matices o rasgos religiosos, todas ellas en pos de un objetivo común, que era la sustitución del régimen y la potenciación de los partidos políticos ilegales por entonces. La evidente politización del Juan en los primeros años 70 no obsta a la debida distinción entre el Juan, como espacio común, y los distintos colectivos que en él se reunían. Dicha politización devino en un determinado activismo del círculo cultural, que lo constituyó en escenario de debates, reuniones y preparación de reivindicaciones obreras, como por ejemplo el encierro de varios sindicalistas de la electromecánica de la Iglesia de los Trinitarios, momento en el que aparecen personajes como Emilio Fernández, militante de la entonces clandestina UGT, también el episodio de los 63 miembros del Juan, que en diciembre de 1970 se enterraron en la iglesia de San Nicolás en protesta por el proceso de Burgos. Destacable fue, al respecto, la actuación del sacerdote Francisco Natera, así como la de otros miembros, cuales eran Pilar Valverde o Diego Delgado de la OAC, Juanita García de la JOC o Balbino Poledano de Comunidades Cristianas. Finalizada la dictadura, con el aperturismo que supuso la muerte del dictador, lo que permitió el desarrollo de la actividad política, muchos miembros del Juan se incorporaron a la política activa, y la ley de partidos políticos, con la subsiguiente legalización del Partido Comunista en 1977, supuso la lógica salida de algunos grupos del círculo cultural, ya que las nuevas circunstancias políticas les permitían disponer de ámbito propio. Ya no necesitaban el Juan. Todo ello determinó que, iniciada la transición y restablecida la democracia, el Juan perdiera su vis política y que, como en opinión de Rafael Sarrazá, el futuro del círculo derrotara más a lo cultural. En definitiva, cabe apreciar que agotada aquella primera etapa del Juan, al dejar de ser la única palestra desde la que reivindicar libertades o único espacio de reunión, el Juan mantuvo y aún conserva su carácter social y cultural, conectado a las personas y colectivos que lo forman, manteniendo, no obstante, su sesgo de espacio de libre pensamiento y búsqueda de libertades propiciador de actividades participativas en diferentes movimientos sociales. En tal sentido, en los años 80 ya, el círculo cultural de esta segunda etapa acoge a movimientos como el de objeción de conciencia, la Asamblea de Mujeres de Córdoba, movimientos reivindicativos de la cultura andaluza como el Aula de Flamenco, o incluso otros de carácter netamente político como las Juventudes Andaluzas Revolucionarias. También se vienen practicando en esa segunda etapa
otras actividades de promoción cultural, como sea el club de piragüismo, un taller de fotografía denominado A Foto, talleres de teatro, Algazara, Matateatro, el grupo Gazpacho, y se organizan jornadas de lucha social. En 1983, el Juan, el círculo, se traslada, deja ya Romero Barros 10 y se traslada a un local de la zona del Realejo. Y en 1995 se ocupa una casa de propiedad municipal en la calle de La Palma, sede actual del Círculo Cultural Juan 23. Pues bien, repasado con Sergio Miranda Rodríguez el carácter y trayectoria del Juan, y aún indicada su posterior y actual evolución, solo resta aludir muy brevemente a mis personales impresiones de lo que este centro fue en la pretransición. Debo decir que mi percepción personal de aquellas fechas, de aquellos años de juventud, es coincidente con la esencia que subyace en lo narrado, pues, efectivamente, el Juan nació con un sentido social y cultural que fue absorbido por la creciente inquietud política de sus componentes y que progresivamente derivó, al menos para algunos, en un cenáculo de aspirantes con inquietudes políticas contrarias al régimen, que encontraron en esa plataforma que era el Juan, una rampa de proyección personal para el ejercicio de la política con una marcada tendencia de izquierdas. De ahí que otros de sus participantes en el Juan, aún sensibles a los movimientos culturales, políticos y sociales del momento, pero no tan inmersos en las inquietudes políticas de aquellos otros, ni tan sensibles a la tendencia aludida de aquellos otros, mantuvieran una cierta reticencia, dado ese marcado sesgo político que adoptó finalmente. En todo caso, lo que es incuestionable, a mi juicio, es que el Círculo Juan 23 fue, en la Córdoba de la pretransición, desde su fundación y hasta la desaparición del régimen de Franco, un baluarte, quizás el de mayor entidad para quienes sentían activamente la necesidad ciudadana de superar dicho régimen, con la consecución y advenimiento de un marco de libertades que la Constitución de 1978 aportó. Bien, con esta última reflexión doy por terminada mi intervención, agradeciéndoles la atención prestada y deseándoles, pues, un buen día. Gracias, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que Benito ha sido interesantísimo. Quiero comenzar mostrando mi agradecimiento al Instituto de Estudios para la Democracia y singular. Perdón, a ver si no hay el reverbero este que siempre tenemos. Muchas gracias, Benito. Ha sido, la verdad es que apasionante, ha sido un paso por toda la historia de lo que es el Círculo Juan 23, destacando esta semilla que fue semilla de la transición, que sembró la semilla de la transición en Córdoba. Yo creo que ha sido interesantísimo todo este viaje que ha hecho Benito Gálvez sobre este círculo y sobre todo eso que hemos llamado la pretransición en Córdoba y que luego efectivamente ha sido semillero de un grupo de políticos que se han incorporado a la política local y nacional. Tenemos una pregunta de Rafael. Benito, no sé si me oyes. Te oigo. Sí, Benito. ¿Me oyes? Sí, perfecto, sí. Bien. Abre el vídeo también. Dale al vídeo, a ver. Abre el vídeo. Eso es, perfecto. Bueno, entonces tenemos una pregunta de Rafael que pregunta en interrogación: ¿no estuvo la Iglesia Católica con Franco y contra Franco al mismo tiempo? ¿Doy respuesta? Sí, cuando quieras. Entro pues.
Obviamente, la Iglesia Católica en todo el periodo franquista pasó por distintas etapas, de una adhesión incondicional a una reacción no tan condicionada y a una reacción ya contraria incluso al propio régimen, al menos en algunos de sus sectores. La Iglesia oficial tomó unos derroteros y Flecos, por decirlo así, de esa misma Iglesia, pues tomó derroteros muy contrarios. En consecuencia, la reflexión, la comparto, estuvo y dejó de estar al mismo tiempo. Finalmente hubo una cierta desconexión de ciertos sectores de la Iglesia que le llevaron pues, a unas pautas de actuación distintas a lo que anteriormente habían tenido y habían compartido con el régimen. Esa es mi opinión. Sí, efectivamente. Bueno, no tenemos, como no tenemos de momento más, ha quedado bastante claro y no hay más preguntas, yo te preguntaría, no sé si realmente sabes si este grupo, Juan 23, mantuvo contactos con otros grupos de oposición en aquella época, tanto durante el franquismo como después. ¿Tuvo contactos, hubo realmente contactos entre estos grupos que preparaban la transición? Aquí tengo que hablar de mis meras impresiones personales, que pueden estar evidentemente equivocadas, erróneas o apartadas de la realidad. Mi impresión personal de joven de entonces, que yo estudiaba primero Derecho y tal, y además inmediatamente pasé a preparar la oposición de las distintas oposiciones, no está por consiguiente muy conectada con el tema de la evolución interna que sufrió o tuvo el Juan 23. Pero como sí conocía a bastantes de sus integrantes y algunos otros que participando en el seno de la actuación del Juan, sin embargo, por así decir, no eran baluartes del mismo, se podrían citar algunos personajes importantes de la Córdoba cultural de entonces. Bien, yo creo que a título personal, los más activos, voy a llamarles así, los más activos, los protagonistas del Juan, sí tenían contactos directos con los que posteriormente serían tendencias políticas. De hecho, no deja de ser una curiosidad no casual el que inmediatamente que se abre el proceso ya de transición con la muerte del dictador en el 75, varios de ellos, conocidos míos y algunos no tanto, pues se ubican en distintos partidos y alcanzan niveles de cierto renombre e importancia política en el marco del gobierno, de los gobiernos y de la política parlamentaria. Por consiguiente, no creo que esté muy equivocado o muy apartado de una realidad que me lleva a pensar, a mí personalmente, a que sí había contactos, si no institucionales, al menos sí en las personas de los dirigentes o de los más conspicuos del Juan 23. El desembarco inmediato que tuvieron en la política en distintas tendencias, normalmente de tendencia de izquierdas, el carácter del Juan 23 ya ha quedado de manifiesto en la exposición anteriormente efectuada, me permite hacer esta consideración, que digo que es una consideración personal. Muy bien, muchas gracias. El presidente del Instituto de Estudios de la Democracia, José Manuel Otero, dice que no, le ha quedado muy claro y te manda un fuerte abrazo y te da la enhorabuena por esta conferencia tan magnífica. Me pregunta también Antonio Muñoz, dice, ¿qué posición tendría ahora aquellas personas que formaron el grupo Juan 23 ante la situación actual de España? Porque ya supimos la posición de Anguita, pero ¿cuál puede, Benito, cómo puedes tú imaginar que sería, en función de cómo actuaron en aquella época, cómo verían la situación actual de España? Si puedes hacer esa introspección. Vuelvo a una impresión meramente personal y, por tanto, sometida a cualquier tipo de error. Bien, en mi mente está la imagen, figura, nombre, incluso la voz y el talante de algunos de aquellos. No quiero citar nombres
Parece que se nos ha ido. Que no serían tan radicales, valga la expresión, como se vienen mostrando algunas tendencias de izquierdas en este momento. Para mí, que aquellas personas a las que yo conocí eran personas con un cierto grado de moderación política dentro de una tendencia que hoy daríamos en denominar progresista, que entonces era simplemente izquierdas, y más aún en la línea del Partido Comunista, que es el que, por así decir, imbuyó gran parte de la actuación del Juan, sin perjuicio, y es importante destacarlo, y se ha dicho ahí en la intervención, que tanto Balbino Povedano como Pepe Aumente y todos tendrían su personalidad concreta, su tendencia política personal, que la tenían, pero el Juan era algo distinto también a ellos. Es una dicotomía un poco extraña, pero en el Juan se permitían actuaciones que no comulgaban, valga la expresión, con la personalidad intrínseca de sus, al menos de algunos, de sus personajes más conspicuos. En consecuencia, yo concluyo esta pregunta afirmando que yo creo que no eran tan radicales como ese radicalismo que en este momento parece implantado en los sectores, vamos a decir, de izquierdas o progresistas. Digamos que eran más moderados. Muy bien, muchas gracias. Más moderados. Más moderados, efectivamente. Benito, pregunta José Ramón Recuero, hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no hubo un partido de la democracia cristiana en la transición como lo hubo en otros países como Italia? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, una opinión muy modesta. Yo creo que la transición se jugó a un papel político que los protagonistas lo asumieron el conjunto de tendencias políticas que finalmente configuró y constituyó la UCD. Yo creo que la UCD se preparó desde el primer momento, emergió, afloró desde el primer momento con una tendencia global, con una tendencia de armonizar lo que podría ser la democracia a implantar. Si analizamos, y yo conozco también a aquellas personas, algunos de los cuales tuve contacto con ellos, algunos de los cuales van a ser ponentes en esta serie, había distintas tendencias y la democracia cristiana en ese momento no tenía un arraigo político, no tenía una plataforma política definida para poder actuar. Eran más otras tendencias como las que constituyeron el conjunto de partidos que aglutinó y se aglutinaron en la UCD, en la que finalmente, aunque la democracia cristiana también tuvo su participación a través de personalidades y personajes muy conocidos, sin embargo, la mayoría del conjunto político que configuró y constituyó la transición política en el 75 no estaban en esa línea de la democracia cristiana, a pesar, vuelvo a insistir, del gran papel y el desarrollo político que tuvo la democracia, al menos en los primeros gobiernos de la UCD. Muy bien, muchas gracias, Benito. Bueno, el profesor Manuel Bustos, de la Universidad, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, te da las gracias por la conferencia y la enhorabuena, ¿no? por esta conferencia. También pregunta Ramón Estevez, dice, me ha gustado la breve exposición y me ha llamado la atención el peso de la Juan 23 de Córdoba, superior al de otras capitales españolas importantes. La toma por parte de la izquierda, la toma entre comillas, dice por parte de la izquierda, era hasta cierto punto esperable y previsible. Pregunta, ¿qué falta en la sociedad actual que no es de la izquierda militante para reavivar hoy instituciones como esta, de este tipo, de la Juan 23? Yo creo que falta carácter. En aquellos años, en aquellos días, había una voluntad decidida de hacer. Y esa voluntad se plasmaba en actuaciones. En este momento no hay voluntad decidida de hacer, al menos por parte de quienes no constituyen el sector progresista de la política. Hay un dejar hacer y un no hacer. En consecuencia, ese dejar hacer pues determina una falta de iniciativa, una falta de carácter, una falta de presencia, una falta de voluntad,
y una falta, en definitiva, de fuerza, de poder, de presencia. El querer no es poder. El poder exige el querer. Con la mera tendencia a no se consigue. Debe hacerse una actuación más contundente. La contundencia y el carácter de aquellos que yo conocí en el Juan XXIII eran personas de mucho carácter. Estoy pensando, ya que están citados y son personajes públicos, a ellos me voy a limitar tan solo, Joaquín Martínez Bormann, por ejemplo, que después fue senador del Partido Socialista, o Rafael Salazar Padilla, que fue diputado, abogado, por cierto. Los dos eran abogados, tanto Joaquín como Rafael, el que después militó y formó parte del Congreso del Partido Comunista. Eran personas de mucho carácter, eran personas con una contundencia verbal y una iniciativa que hoy falta en los que pudieran ser elementos constituyentes de una nueva tendencia. Hoy hay un apagamiento, valga la expresión, de la voluntad decidida de hacer cosas en el sentido que no sea aquel que domina en este momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Roberto comenta, te da su más sincera enhorabuena por la conferencia, magistrado señor Gálvez, y bueno, nos agradece la organización de estas jornadas. Bien, también Antonio García de Uceda, enhorabuena por una excelente conferencia que da mucha claridad en los años de creación del Círculo. Bien, yo creo que con esto, bueno, ya tenemos una serie de preguntas. Creo que en las reflexiones que ha hecho Benito Gálvez contestando a estas preguntas ha quedado perfectamente definido el tema. Y Benito, no sé si quieres, por último, decir algunas palabras para cerrar tu ponencia. No, simplemente es el momento de agradecerle a todos, en primer lugar, al Círculo de la Amistad que ha brindado la plataforma para esta intervención y para divulgar una información que a buen seguro es muy poco conocida. El Círculo Cultural Juan XXIII cumplió una etapa importante en la Córdoba cultural, social y política de los años 60 y 70, y hoy día, a buen seguro, y sobre todo por la inmensa mayoría de jóvenes, que probablemente todo aquel que no supere los 70 años difícilmente tiene conocimiento de aquella institución, pero que cumplió su función, despertó a la Córdoba cultural, social y política en los 60 y que realmente fue un hito. Probablemente has dicho tú algo, Pablo, que lo comparto, y es que en pocas ciudades, o al menos en ciudades como del tipo o del corte, como sea la provincia o la ciudad de Córdoba, pudo haber un germen, un principio de iniciativa política y de inquietud como la que hubo en Córdoba. Yo lo recuerdo con mucho entusiasmo, y eso que yo, por razones obvias, estaba un tanto apartado de las circunstancias que en aquellos momentos se vivían en el Juan. Pero sí, conociendo a sus personajes, que por no ser personajes públicos no puedo ni debo citar en este momento, sí comparto con ellos y compartía entonces su entusiasmo, su voluntad y su afán y deseo de libertad política, de libertad cultural, de libertad social. Yo, ante todo y por todo, darle las gracias, como he dicho, al Círculo, como no, a mi aula política, al Instituto de Estudios de la Democracia del CEU y, por supuesto, a todos los que han tenido la amabilidad de prestarle el tiempo de atención suficiente como para compartir estos minutos de grata conversación o de grata charla y tertulia con ellos. Muy bien, pues la verdad es que te lo agradecemos muchísimo para este inicio de este grupo, de este seminario de 5 conferencias. Ha sido brillantísima. Pido perdón por las pequeñas anomalías que hemos tenido al principio, propias de que, bueno, que somos 3 instituciones las que estamos trabajando en ello con mucha ilusión, sobre todo con el apoyo del Real Círculo de la Amistad, que es quien lleva la parte más técnica, y por ello, pues bueno, las conexiones y todo esto, estos brujos que aparecen, o estas brujas que aparecen en la red, son las que nos provocan estas interferencias. Bueno, les convoco a todos. La próxima, como saben, será el día 18 de mayo, a la misma hora,
a las 7:30, y hablará José Manuel Otero Novas, que, como digo, es presidente de nuestro Instituto de Estudios de la Democracia, hablando sobre, el título de su ponencia será La transición política desde dentro. Hasta entonces, en fin, vamos a mantener esta llama de la transición cordobesa en marcha y vamos a continuar por este camino. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas noches.